Abrimos el segundo episodio de la colección titulado Los enemigos de la poesía. Está centrado básicamente en el continente latinoamericano desde finales de los 60 hasta mediados de los 80. En general había una voluntad de entender el arte abstracto como un elemento de transformación utópica de la sociedad y de una transformación colectiva. Y ahí se veía la voluntad de romper las disciplinas. Esa eclosión, esa ruptura se ve de un modo extraordinario en esta exposición cuando vemos que la poesía concreta se transforma, los libros acaban teniendo carácter de escultura, acaban teniendo un elemento performativo, la escultura se abre al espacio. Luego también creo que es importante destacar que una gran parte del, casi yo diría el 90% de lo que se muestra aquí es novedad, es una apuesta de la Fundación Reina Sofía por mostrar un tipo de prácticas no suficientemente conocidas o analizadas, y creo que esta es otra de las novedades que hay que remarcar. Este nuevo episodio nace en la cuarta planta porque digamos que de alguna manera es la continuación de una época de finales de los 60 en la que el espacio se convierte en el centro de atención de los artistas más experimentales y de vanguardia, y que tiene un espacio muy específico y muy experimental, muy situado y además completamente radical y rompedor en diferentes países de América Latina. Por eso empezamos con Tropicalia, porque es, digamos, el espacio más medioambiental, más rompedor, que destroza completamente la situación y la idea de objeto artístico y lo pasa al ambiente, al cuerpo, al performance. La idea era justamente presentar este contexto de Brasil, un contexto que se quedó conocido internacionalmente como Tropicalia a partir de la obra del 1967, justamente de Eloy Tzica, y más adelante de una canción del cantautor Caetano Veloso y de un disco colectivo también llamado Tropicalia, pues hablar de este contexto de una manera muy transversal. Esta era nuestra idea en esta sala, por esto también ir mucho más allá de lo que serían las expresiones de las artes, de lo que podríamos considerar las artes visuales, y hablar también a partir de lo que fue toda la experimentación y la radicalidad del teatro, del cine, del diseño gráfico, también de la moda y de la música. Es a partir de esa experimentación que toda la planta está estructurada. Por lo tanto, experimentación primero, después colectividad, porque la mayor parte de las experiencias que presentamos y de los artistas que presentamos trabajan colectivamente, o bien en espacios autogestionados, o bien en diferentes experiencias museísticas, o incluso alrededor de universidades o alrededor de grupos de investigación. Y después la gráfica, por lo tanto, espacio, territorio, investigación y radicalidad. Una radicalidad que se puede ver en estos países y que no es comparable con nada de lo que está pasando en el resto de los continentes de lo que se refiere al arte de vanguardia. Uno de los aspectos transversales que recorre parte de la exposición es cómo se dio en Latinoamérica la presencia de una serie de centros o instituciones que fueron centros neurálgicos de experimentación dentro del continente latinoamericano. Estos lugares tienen varios rasgos en común, y es la presencia de unos artistas concretos que trabajaron de manera no solamente creativa, sino también teórica, y fueron los partícipes de una red muy compleja de artistas, una red transnacional que se extendió no solamente por los países latinoamericanos, sino también a otras latitudes, como puede ser España o, por ejemplo, Europa del Este. Luego, sobre todo, vemos la importancia de entender que incluso el propio término Latinoamérica es un término europeo, y la necesidad de decolonizar, de cambiar nuestra mirada, de replantear el territorio. Muchos de ellos van a contestar el papel que tiene el mapa como representación simbólica del territorio, porque en ese mapa queda fuera la representación del lugar. El lugar como un espacio habitado, vivido, cargado de historia,
de tradiciones vernáculas, de vivencias y de rastros que han dejado los pueblos originarios. En esta sala en concreto hemos seleccionado la obra de Juan Downey, Vídeo Transaméricas, que reconstruye a lo largo de la geografía americana y a lo largo de un viaje que él realiza por distintos países, las culturas originarias, para demostrar, su idea era demostrar que había una conexión que se había perdido pues, precisamente a partir de esas fronteras políticas que se habían ido situando a lo largo de los años.